Em, bien. Ahora de compartir pantalla, vamos a... hoy empezamos con medios de contraste, ¿no? Estuvimos viendo lo que era primero la física de resonancia, después vimos todo lo que era bioseguridad, ¿no? Los cuidados que debíamos tener a la hora de entrar a la sala. Así que bueno, hoy vamos a ver bien cómo es que funcionan los medios de contraste. Pero primero vamos a repasar lo que vimos la primera clase, ¿no? Sobre contrastes y lo que sucedía en el cuerpo. Así todo ahora tiene un orden. Bien. Eh, Bien. Habíamos dicho en la primera clase, ¿no? Que cuando hablamos, ¿no? del contraste, dijimos que era obviamente clave en la imagen y se utilizaba para realizar diagnósticos, ¿no? Y dijimos que teníamos potenciaciones, ¿se acuerdan? Teníamos el T1, el T2, teníamos el STIR, el FLAIR. Bien, dijimos que el T1 era exclusivamente para ver lo que era la anatomía de las estructuras. Y el T2 ya me ponía en evidencia las patologías. Bien, y que en el T2, ¿se acuerdan? Que podíamos ver líquidos. Y eso me ayudaba a darme cuenta si yo estaba viendo un T1 o un T2. Entonces, habíamos dicho también que después del medio de contraste, la secuencia se repetía iba a ser el T1. Bien, y si nosotros tuviéramos, ¿no? que darle una definición a contraste, bien, decimos que es la intensidad que permite diferenciar estructuras que estén cercanas o vecinas. Bien, y se acuerdan que también habíamos dicho que teníamos factores intrínsecos e extrínsecos, ¿no? Al tejido. Algunos se podían modificar por el operador y otros dependían de los tejidos, ¿o no? Bien. Entonces, dijimos que en resonancia, ¿qué pasa? El contraste depende de la relación señal-ruido, ¿no? Pero ¿qué pasa en resonancia? En resonancia nosotros podemos ver cosas que quizás en tomografía no, en radiografías no. Acá podíamos ver músculos, tendones. Podíamos ver, por ejemplo, hay angioresonancia, o sea, podemos hacer cosas sin medio de contraste que con otro método de diagnóstico no podríamos. Por eso era menos frecuente el uso de gadolínea. Bien. Y como dijimos, una imagen diagnóstica debía mostrar diferencias de contraste entre lo que era la anatomía normal y la patológica, ¿no? Entonces, acá teníamos un ejemplo, ¿no? De cerebro, tres cortes axiales. Recordando, ¿no? que los cortes axiales eran los que me dividían el cuerpo en una mitad superior y una inferior, ¿no? Son cortes transversales. Eso es axial. Bien. Cuando hablamos de coronales, una mitad anterior, una posterior, y sagitales, mitad derecha y mitad izquierda. Bien, entonces, yo les dije recién, el T1 yo no veía el líquido, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, no lo veía en el T1, pero sí lo veía en el T2. Entonces ahí yo tenía una diferencia, ¿no? Bien. Y el FLAIR era la secuencia que se utilizaba para saturar el líquido cefalorraquídeo. Bien. Entonces dijimos que el gadolíneo se inyectaba vía intravenosa y como era intravenoso, se iba a eliminar renal, ¿se acuerdan? Bien. ¿Y a dónde se va a acumular?
en los tejidos que tengan mayor flujo sanguíneo. ¿Y cuáles son los tejidos que suelen tener más flujo sanguíneo? El tejido patológico, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Y qué va a suceder? Va a haber un aumento de la señal de T1. Bien, eso quería repetir y para que quede claro, ¿no? Y bueno, y que recuerden bien lo que sucedía cuando era el T1 y cuando era el T2. Que habíamos dicho, ¿no? Que cuando el paciente ingresaba al campo, los protones se iban a alinear, vemos acá, ¿no? Así están los protones normalmente del cuerpo de cualquier persona, de ustedes, míos. Pero cuando yo me someto a un campo magnético, ¿qué pasa con mis protones? Se alineaban, ¿no? De forma paralela y antiparalela. Pero siempre paralelo hacia dirección del campo y antiparalelo acá que tienen las flechitas hacia abajo. Siempre predominando los de mayor. Los paralelos, ¿por qué? Porque si fueran iguales se anularían, ¿o no? Bien, también se denominan estados de baja energía y los antiparalelos de alta energía. ¿Por qué? Porque al protón le cuesta más, digamos, ¿no? Darse vuelta que estar hacia arriba, ¿no? Es como si camináramos con las manos y los pies. ¿Qué es más fácil para mí? Caminar con las manos, ¿o no? Entonces es baja energía, porque yo no uso energía para estar de pie. Pero si yo tuviera que darme vuelta y caminar con las manos, usaría más energía. Entonces, los antiparalelos también se denominan de alta energía. Bien. ¿Y qué pasa con estos protones? Dijimos, ¿no? Que era como si me formaran un único vector. Una vez que se alineaban con el campo y presensaban con el campo, ¿no? La frecuencia de precesión, dijimos, que era ese giro que experimentaban los protones, ¿no? Porque no solamente giraban, hacían un doble giro, ¿no? Giraban en su eje y al mismo tiempo giraban como el sol, digamos, ¿no? Bien. Y entonces ese doble giro es el movimiento de precesión. Y solamente si estaban en este momento magnético, se podía aplicar el pulso para que los protones se exciten o no. Y una vez que se excitaban, se trasladaban, porque estaban todos hacia arriba. Entonces ahí se trasladaban a la magnetización transversal y de la magnetización transversal, como estaban excitados, yo les saqué el pulso de radiofrecuencia y volvían o no. Y cuando se liberaba energía, esa liberación de energía era lo que me iba a dar la señal. La señal iba a ser captada por estas bobinas que estuvimos viendo en las clases anteriores, bien, que era la materia prima, ¿no? Lo que nos iba a formar la imagen después. Bien, entonces, esto era el T1. ¿Por qué es importante saber? Porque ahora vamos a ver que después del medio de contraste se hace un T1. Entonces recuerden, el pasaje de la magnetización transversal a la longitudinal era el T1 y el T2 era el desfase de los protones, porque como todos estos protones estaban juntos procesando, cuando yo le saqué el pulso, cada uno se fue por su lado, dejaron de ser un único vector. Entonces, este desfase de los protones o acortamiento del vector es el T2. Eso era para que recapitulemos lo que habíamos visto, ¿no? Bien. Ya podemos seguir entonces con lo de hoy. Eh, Bien, esto nos quedaba de ver, que no terminamos de ver la clase pasada. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo todo lo que era el campo magnético, que teníamos la jaula de Faraday, ¿no? Que lo que hacía era que ingresen, que evitaba, ¿no? Era una jaula de radiofrecuencia, así lo podemos definir. ¿Por qué? Porque evita que ingresen y que egresen ondas de radiofrecuencia, que pueden provocar artefactos en la imagen si ingresan y si egresan pueden dañar dispositivos. Recuerden que casi todo lo que nosotros estamos usando funciona con radiofrecuencia. Bien, y lo que vamos a tener en resonancia, si bien dijimos que siempre carteles señalizadores por todas partes, ¿o no? De que había un potente imán, de que si tenía marcapaso no podía entrar, si tenía algún implante no podía entrar, todo dependía, ¿no? De que si era apto o no para resonancia. Lo mismo pasaba con las camillas, sillas de ruedas.
tubos de oxígeno. Bien, entonces, para garantizar lo que es la seguridad, ¿no? En la resonancia magnética, se necesita que todo el personal de salud sepa sobre lo que sucede acá, ¿no? Del imán. Bien, entonces también hay que delimitar zonas. Zonas de hasta qué parte es más potente el imán. ¿Se acuerdan que la clase pasada fue que les mostré un video donde se había quedado atorada, no me acuerdo si era una silla de rueda, en el equipo, ¿no? Y entonces la tiraban. Mientras más cerca el tubo, más difícil era sacarla, pero a medida que la pudieron tirar hacia atrás, la sacaron. Ya no estaba tan cerca del imán del isocentro, donde más potente es. Entonces, a medida que me alejo, va disminuyendo la magnetización, por decirlo de una forma. Se va haciendo más débil ese campo magnético. Entonces, es importante que haya zonas, bueno, delimitadas, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas zonas? También es como un arma de doble filo, ¿no? Porque ustedes capaz piensan, ah, listo, hasta acá puedo llegar. Pero también es como lo contrario, porque yo capaz me confío y digo, ah, no pasa nada, llego hasta acá. No sé, hay lugares que quizás no las marcan y otros que sí, pero por eso, porque capaz alguien se confía y dice, hasta acá sí puedo llegar y no sé, se pasó o pasó algo y termina produciéndose un accidente. Entonces como que tiene sus pros y sus contras. Bien, y en lo que es la instalación de resonancia hay cuatro zonas, ¿no? Van a ser zona uno, 2, 3 y 4. Bien, lo que es la zona uno va a ser la que no requiere control, ¿no? Es decir, podría ser la de libre acceso, donde podemos, no va a haber magnetismo, por decirlo de una forma. Por ella puede circular cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, acá sería salas de informes o la sala de espera donde están los pacientes, ¿no? Bien, después tenemos lo que sería la zona 2. La zona 2 es como una intermedia, ¿no? Entre lo que es la de libre acceso y las que sí requieren control estricto, que son la 3 y la 4, ¿no? ¿Por qué? Porque acá es donde va a haber un poco más de magnetismo, por decirlo de una forma. Por esta, zona 2 es por donde se puede mover el paciente, pero siempre bajo control de lo que es el personal de resonancia, ¿no? Que sería, por ejemplo, en los vestuarios, ¿no? Donde el paciente se prepara para entrar a la sala, donde nosotros le damos la bata y le decimos que es el celular, acá sería, por ejemplo, ¿no? Y también, un ejemplo, las salas donde se prepara, por lo general, igual cuando entran con medio de contraste se hace adentro de, cuando el paciente pasa, ¿no? Al resonador, pero podría ser también. Bien, después tenemos lo que es la zona 3. La zona 3 es una zona ya que sí es controlada y que tiene el acceso más restringido, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya hay un riesgo más alto con el imán y con las personas que capaz tienen que entrar o algo. Entonces acá sí, ya debe estar más prohibido el acceso. No es de libre acceso como la uno, digamos, y la 2. Y también esta zona hay que tener cuidado con el personal administrativo, porque tampoco, no sé, quizás tienen lapiceras o alguna cosa que pueda ser ferromagnética. Entonces ya es un poco más exclusiva, más restringida sería la palabra. Bien, su control, ¿quién debe ejercer de quién entra a esta parte de la zona y quién no? El personal de resonancia, ¿no? Bien, hay una línea que me marca, por ejemplo, la línea de 5 Gauss, marcará la separación entre esta zona y la zona 4. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los Gauss, no? Que yo les había contado que un Tesla era igual a 10.000 Gauss, ¿no? Y que la gravedad de la Tierra era de 0,05 Gauss, para que ustedes tengan una idea, ¿no? O sea, acá son 5 Gauss, o sea que ya el imán es potente, está atrayendo, ¿no? Bien. Y obviamente también va a depender eh, del tipo de resonador, porque yo digo, un Tesla es 10.000 Gauss, pero si tengo uno de 3 Teslas, y así, ¿no?
Por lo general son de 1,5, pero un ejemplo. Bien, después tenemos lo que es la zona 4, ¿no? ¿Y cuál va a ser? Es donde está el imán, básicamente, ¿no? Ya igual que la anterior, es controlada, da acceso restringido al personal y es donde se va a realizar en sí lo que es el estudio, ¿no? Bien, y obviamente debe estar señalada. ¿Qué quiere decir? Que acá es donde más magnetización hay, la más potencia del campo magnético. Bien, y obviamente recordemos que los imanes superconductores, ¿por qué? Porque obviamente debería existir una luz ahí que me indique que el imán está funcionando. Pero ¿en qué caso sería esto? En el caso de, por ejemplo, los imanes, dijimos que teníamos los permanentes, los resistivos y los superconductores, ¿o no? Esos eran los tres tipos de imanes que había. Dijimos que los permanentes y los resistivos eran abiertos porque eran de campo magnético bajo, ¿se acuerdan o no? Más o menos, pero en la clase, que se los publiqué. Bien. ¿Y qué pasaba? Los permanentes siempre estaban prendidos, dijimos. ¿Por qué? Porque eran hechos de materiales magnéticos y estaba el campo todo el tiempo, pero eran campos bajos, entonces no había problema. Los resistivos también eran bajos, pero funcionaban con corriente, entonces yo ya los podía apagar. Pero en los superconductivos dijimos que funcionaban con este fenómeno de superconducción que era, ¿no? Que circulaba corriente y tenía que estar sumergido en ello líquido, ¿se acuerdan más o menos? Bien. Entonces estaba siempre prendido, ¿no? Porque la única forma de apagarlo dijimos que era quencharlo, ¿no? Sacarle ese helio líquido para que la bobina pierda la resistencia, ¿no? Pierda la superconducción, que genere esa corriente eléctrica y o sea, se pierde el magnetismo, ¿no? El campo magnético. Entonces, siempre están prendidos aunque no se esté realizando la exploración. Por eso la diferencia, por ejemplo, de los resistivos, que dijimos que sí se prendían y se apagaban. Bien, entonces así como modo de un resumen, ¿no? Dijimos que teníamos la zona 1 de libre acceso y teníamos como ejemplo salas de esperas y recepción. Y era una sala sin restricciones. Zona 2 movimiento más libre, supervisado por el personal de resonancia, pero bueno, es, ¿cómo se dice? No es tan libre de acceso como la uno y no es tan restringida como la 3. Bien, entre la zona 1 y las 3 y 4 están estrictamente controladas, ¿no? Bien, la zona 2, ¿cuál sería? Dijimos, el lugar donde se hace la preparación, interrogación al paciente, se revisa el historial. Acá también podríamos o sea, preguntar al paciente si realizó el consentimiento informado. ¿Se acuerdan que en la clase vimos, ¿no? Que nosotros éramos el último filtro para saber si ese paciente había hecho el consentimiento informado, le teníamos que preguntar si tuvo alguna operación, si tiene algún elemento de osteosíntesis, si sabe de qué es ese material, por qué le piden el estudio, principalmente lo primero que se le pregunta. Bien, y después pasamos a lo que es la zona 3. Dijimos que el acceso restringido para pacientes que ya fueron evaluados en la zona 2. ¿Y por qué sacar reevaluados? Porque recuerden que el primero que tiene que informar a ese paciente va a ser el médico. Después, en informe, secretaría. Y por último, digamos nosotros, ¿no? Pero bueno, hay que volver a preguntarles para evitar accidentes. Bien, dijimos que obviamente acá era peligrosa porque ya había magnetismo. Bien, y la zona 4 acá sí, solamente el paciente, ¿no? Porque acá era donde se encontraba el imán. Recordar mantener las puertas cerradas. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos de la jaula, ¿no? O sea, para que no salgan las ondas de radiofrecuencia, que no salgan ni que entren. Bien, ahora sí, vamos por el medio del contra.
Bien, cuando hablamos de medio de contraste, el medio de contraste que se usa en resonancia, habíamos dicho y hablado que era el gadolínio, ¿no? Dijimos que era un medio de contraste muy seguro, que las reacciones adversas eran pocas, ¿se acuerdan? Que teníamos reacciones adversas agudas y reacciones adversas tardías, ¿no? Que agudas, por ejemplo, eran náuseas, vómitos, y que las tardías podrían ser algunas nefropatías inducidas por contraste, ¿no? Es decir, la pérdida de la función renal producida por el gadolinio. Por eso venía la importancia de conocer la filtración glomerular del paciente para saber si iban a necesitar profilaxis o no. Igual eso lo vamos a ver después, ¿no? Cuáles eran los valores, la fórmula, lo vamos a ver. Pero bueno, como vimos por encima un poco cuáles eran las reacciones adversas, las repito. Bien, entonces, dijimos que la resonancia era uno de los métodos más específicos a la hora de diagnosticar. ¿Por qué? Porque permitía distinguir tejidos, ¿no? Bien. Eh, T1 para ver todo lo que sea anatomía. T2 para ver todo lo que sea patología. Un segundito que... Bien. ¿Qué pasa con los medios de contraste? Em, Cuando hay patologías, hay veces que obviamente nos van a ayudar a ponerlas en evidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque aumentan el contraste entre estos tejidos para diferenciarlos y facilitan obviamente lo que es la detección de lesiones. Bien, como dijimos, hay varios tipos de contraste. Los que usamos generalmente en resonancia es el gadolíneo. Y ahora vamos a ver por qué. Tiene una característica específica que lo hace como el más elegido a la hora de usarlo en resonancia. Bien, la señal de los tejidos en las imágenes que habíamos visto, ¿no? Dependían de dos factores, que podrían ser intrínsecos, ¿no? Que dependían del tejido, no era por dentro. Y hacíamos referencia al T1, al T2 y a la densidad protónica. Dijimos que la densidad protónica, ¿qué era? Era una potenciación que medía la cantidad de agua que había en un tejido, ¿no? Y que se usaba mucho, por ejemplo, en lo que era osteoarticular, porque yo quiero saber si hay agua o no, porque recordemos que nosotros en resonancia no vemos huesos. ¿Por qué? Porque la resonancia se basa en el hidrógeno. Entonces, si yo llego a ver agua líquido donde no tiene que haber, podemos sospechar de alguna patología. Entonces, la densidad protónica hace eso, mide la cantidad de protones. Y después teníamos factores extrínsecos, ¿no? Que eran los que nosotros podíamos manipular. Por ejemplo, tiempo de eco, el tiempo de inversión, de repetición. Bien. Recuerden que el tiempo de eco, de inversión, hago referencia cuando nosotros enviamos el pulso, ¿no? Para obtener la secuencia. Eso quiere decir. Bien. En las imágenes, ¿no? De resonancia se puede diferenciar lo que es un órgano de otro porque tienen diferente intensidad de señal. Porque imagínense si todos fueran iguales, no los podríamos distinguir. Es decir, que existe contraste entre ambos. Volvemos a lo que dijimos recién, ¿no? La definición de contraste era poder diferenciar dos estructuras que estén cercanas entre sí. Bien, y para poder diferenciar mejor los diferentes órganos, ¿no? Es decir, aumentar lo que es el contraste entre ellos, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar los factores extrínsecos, ¿no? Eligiendo, por ejemplo, un tipo de secuencia. Ahí acabo de referencia con esto. A lo mismo, dijimos que el T1 no veíamos un líquido, así como por encima, ¿no? El T2 sí. O quizás yo hago un estudio y quiero saturar el líquido cefalorraquídeo. En ese caso, haría una secuencia FLAIR. Y si yo quisiera saturar la grasa, puedo hacer un STIR o un T2 FASAT, o sea, yo ahí lo puedo modificar en base a la diferencia de contraste que quiera ver. Puedo sacar cosas, como en este caso, ¿no? Saturo. Bien.
O bien podemos modificar los tiempos de relajación del órgano, ¿no? Y esto es lo que pasa con los medios de contraste, ¿no? En aquellos tejidos en los que se acumula. ¿Por qué? ¿Y por qué dice que puedo modificar los tiempos de relajación de un órgano? Y bueno, hace referencia a lo que vieron que recién en la parte de, al principio cuando empezamos la clase les dije que dijimos, el T1 era cuando los protones estaban excitados, no pasaban a la magnetización transversal, sacaba el pulso de radiofrecuencia, es decir, ya no estaban más excitados y se relajaban. Entonces, de ahí viene que yo puedo modificar el tiempo de relajación. Puedo hacer que estos se relajen más rápido, porque cuando se relajan es cuando emiten la señal. ¿Se acuerdan eso que lo vimos? Que les mostré un dibujito, una curva. Cuando se relajan, emiten señal. Por eso, puedo modificar estos tiempos para que se relajen más rápido. Bien. Entonces, los medios de contraste son fármacos que modifican la intensidad de la señal de los tejidos que los absorben o los contienen, ¿no? Aumentando diferencias entre los tejidos que estén cercanos y por lo tanto el contraste entre ellos. Entonces, si lo tenemos que definir, un medio de contraste es un fármaco que altera la intensidad de señal de uno o varios tejidos para incrementar el contraste. Bien, y los contrastes, por lo general, se clasifican en tipos. Tenemos contrastes positivos y contrastes negativos. Recuerden que acá en resonancia nosotros hablamos de intensidades y todo lo que se veía blanco era hiperintenso y lo que se veía negro oscuro era hipointenso, ¿no? Y si, por ejemplo, se veía gris, decíamos que era isointenso. Bien, entonces, un contraste positivo, ¿qué hace? Aumenta la intensidad de la señal en una determinada secuencia. Hace que, por ejemplo, aparezcan zonas más hiperintensas que quizás no aparecerían, se verían, por ejemplo, hipointensas si no tuvieran el contraste. Esto es lo que pasa con el gadolíneo, ¿no? Me pone tejidos blancos cuando no los vería así normalmente. Bien, y después tenemos lo que es el contraste negativo. ¿Qué es lo que hace el contraste negativo? Disminuye la intensidad de señal en una determinada secuencia. ¿Qué quiere decir? En este caso sería lo contrario. Hace que se vea más hipointensa, más oscura. Por ejemplo, los contrastes superparamagnéticos. ¿Qué pasa con estos? Ya no se usan, pero bueno, era para que quedara claro que también podría haber un contraste positivo y uno negativo. Bien, y hay contrastes también que pueden tener ambos comportamientos, ¿no? Dependiendo de la secuencia utilizada. Por ejemplo, ¿no? El gadolíneo se observa hiperintenso, dijimos, en T1, ¿no? Porque lo que modificaba era el T1. ¿Por qué? Porque me aceleraba el tiempo de relajación. No me serviría para un T2 porque los tejidos ya están relajados. No había como una modificación. Pero si se aplica en grandes dosis, lo puedo ver hipointenso en el T2 asterisco, que no es lo mismo que el T2 común, porque esto es otra técnica. Bien. Mientras que el agua, por ejemplo, cuando se encuentra rellenando asas intestinales. Es decir, lo podemos combinar, pero podemos ver hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Bien, entonces dijimos que un contraste positivo aumenta la intensidad de señal en una determinada secuencia. Secuencias, recuerden, T1, T2, todo eso son secuencias. Mientras que es negativo, decimos que es cuando lo disminuye. Entonces acá tenemos dos imágenes, ¿no? Tenemos en la figura A, obviamente, un corte ¿qué? Un corte axial o transversal. ¿Por qué? Porque estoy viendo, dijimos, superior e inferior, me divide el cuerpo. Bien, entonces vemos una resonancia de abdomen potenciada en T1 acá, ¿no? Que tiene saturación de la grasa. Bien, y después se adquirió la misma imagen, pero que tras la administración de medio de contraste positivo, que sería, por ejemplo, en el gadolinio, porque es el medio de contraste que usamos.
¿Y qué se observa? Un aumento de la intensidad de señal en aquellos órganos donde se distribuye el contraste, ¿no? Bien, lo vemos un poco más hiperintenso acá los riñones, ¿no? Los vasos que toman contraste. Bien, otro ejemplo acá, ¿no? Tenemos una adquisición coronal de pelvis, ¿no? Recuerden, coronal es esta. Si se dan cuenta, pero recuerden que coronal me divide el cuerpo en una mitad anterior y una posterior. Esa es la diferencia. Bien, entonces tenemos una adquisición coronal de pelvis con una secuencia que es 3D, ¿no? Pero ya tiene medio de contraste. Si bien no es la mejor imagen del mundo, pero bueno, quería que se vea. ¿Qué tiene? Gadolíneo intravenoso y relleno vesical con agua, ¿no? Entonces, el gadolíneo realza toda la pared, ¿no? Mientras que el agua se distiende en la vejiga, entonces hace como este efecto y actúa como contraste negativo, en este caso el agua. ¿Y qué hace? Mejora la visualización de todo lo que es el engrosamiento mural vesical. Y después acá tenemos una adquisición axial. Recuerden, transversal y axial es lo mismo. Con la misma secuencia, también es una 3D. Pero ¿qué pasa? Como es otro corte, lo vamos a ver diferente, ¿no? Como se observa el agua como contraste negativo en todo lo que es la región superior. Y el gadolíneo en la porción de abajo lo vemos en positivo, es decir, hiperintenso. Y el agua la estamos viendo hipointensa, cuando nosotros habíamos dicho que el agua la veíamos en T2, por ejemplo, hiperintensa. Entonces, en este caso, hace referencia a que el contraste se puede usar, podemos obtener imágenes con contraste positivo y con contraste negativo. Bien, ¿y qué es importante de todo esto? Como dijimos recién, que hacía mucha referencia a cómo se relajaban los tejidos o no. Entonces, si nosotros tuviéramos que definir qué es la relajatividad, decimos que es la capacidad que tiene un medio de contraste, en este caso, ¿no? El gadolíneo, ¿de qué? De modificar los tiempos de relajación, T1, T2, ¿no? Bien, si un contraste tiene alta relajatividad, es decir, se relaja rápido, em, obviamente va a haber mayor contraste. ¿Por qué? Porque me está llegando más alto a lo que es la señal, ¿o no? Mientras más alto, más hiperintenso. Bien, entonces, un medio de contraste con una alta relajatividad va a disminuir los tiempos de relajación. A lo mismo volvemos. Cuando se relajan, liberan señal, ¿o no? Bien. Bueno, ¿y qué sucede? No es el mismo, o sea, perdón. eh, Lo que es cómo se van relajando los tejidos no es lo mismo para un T1 y un T2. El T1 y el T2 en realidad suceden al mismo tiempo. Vieron que yo dije que el T1 era, sacaba el pulso y era la vuelta de la magnetización, o sea, el pasaje de la magnetización transversal a la longitudinal. Ese era el T1. Y el T2 era estos protones que se desfasaban, pero todo sucede al mismo tiempo, no es que sucede por un lado y por el otro. Nada más que yo elijo qué quiero ver, si quiero ver el T1 y el T2, pero las dos cosas suceden al mismo tiempo. Bien, entonces lo que es la relajación de un mismo contraste suele ser diferente en T1 y un T2. Bien, así un contraste que tenga gadolíneo a una misma concentración acorta el T1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo voy a ver hiperintenso, en mucha mayor proporción que el T2, porque el T2 ya está relajado. Bien. Lo que es esta capacidad no solo viene determinada por el tipo de contraste, sino también por cómo se concentra en lo que yo quiera ver o no. Y también influye mucho el campo magnético. Recuerden que si el campo magnético es mayor, voy a obtener mejores imágenes también o no, por cómo procesan mis protones, por cómo entra el momento magnético, tiene que ver. Entonces se obtiene un mayor efecto a mayor concentración o a mayor dosis o mientras más alto sea el campo magnético.
Bien, acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean que a lo que hago referencia cuando hablo de lo que es la intensidad de señal. Acá es el punto más alto, ¿no? Es donde lo voy a ver más hiperintenso al tejido, más blanco, ¿o no? Bien, entonces, dijimos, gráfica de un tiempo de relajación de un tejido en T1, ¿no? Cuando se admite un contraste, A, se observa que la velocidad de relajación aumenta, ¿no? Porque acá, miren, esta curva de relajación sería sin medio de contraste. Es decir, tiene una relajación común, no tiene tanta señal y por eso no la veo hiperintensa, ¿no? Miren, sin contraste supongamos que se vería así, como media grisácea. Bien, cuando se administra el contraste, ¿no? Se observa que aumenta la velocidad y se obtiene una imagen más hiperintensa, ¿no? Por ejemplo, acá, con el contraste. Y lo mismo acá. ¿Vieron cómo está como el pico más alto? Voy a tener más señal. Bien. Es decir, que tiene un mejor tiempo de relajación cuando administro el medio de contraste. Bien. Y esto también a modo de info, ¿por qué se usa el gadolínio en resonancia? Bien, lo que tiene el gadolínio es que tiene los electrones que no están pareados en sus órbitas y que hace que entren en contacto y se relajen de forma más rápida las partículas de hidrógeno. Es decir, al hacer esto, facilitan la devolución de energía. Y si se relajan más rápido, me van a dar señal. Esa es la característica que tiene el gadolínio, ¿no? Que tiene electrones que no están pareados en su órbita. Bien. ¿Y cómo es que actúa, ¿no? Este medio de contraste? Bueno, los contrastes pueden modificar el contraste de los tejidos a través de cuatro mecanismos diferentes, ¿no? ¿Y cuáles son estos mecanismos? Bueno, dijimos que acortaban el tiempo de relajación T1 y T2. Lo otro que puede llegar a afectar es la susceptibilidad magnética, es decir, las variaciones que tiene el campo magnético, ¿no? Porque recuerden que habíamos hablado de la susceptibilidad magnética, dijimos que teníamos elementos que eran más magnéticos que otros, hace referencia a eso. Ferromagnéticos, fuertemente atraídos por el campo. Diamagnéticos, repelidos por el campo. Y paramagnéticos eran levemente atraídos. ¿Cómo era el gadolinio? El gadolinio es un elemento paramagnético. Bien, el cambio de la densidad protónica, es decir, cuántos protones hay en un tejido. Bien, y modificación de la frecuencia de resonancia. Bien. La frecuencia de resonancia va a ser eso que hablábamos de cómo procesaban, ¿no? De cómo giraban estos protones. Bien, vamos entonces con el primer mecanismo de acción que hacía el medio de contraste. Acortaba los tiempos de relajación, T1 y T2. Este es el efecto más importante, ¿o no? Es en el que, digamos, principalmente se basa la resonancia, ¿no? Porque al acortar los tiempos de relajación, ¿no? En un voxel, en secuencias potenciadas en T1, se consigue, ¿no? Que se vea más hiperintenso. Y en T2, más hipointenso. Em, Recuerden que hablamos de voxel porque después todo esto se forma una matriz, ¿o no? Que después va a ser en mi imagen definitiva. Bien. El voxel es como la profundidad de esa matriz. Recuerden que acá obtenemos imágenes 3D. El píxel sería lo que vemos. Bien, las moléculas de algunos contrastes, ¿qué pasa? Tienen electrones no pareados, lo que les decía recién. Es decir, son electrones que están solos en un orbital. Vieron que tenemos los átomos, tenemos los electrones. Bien, los no pareados son los que están solos en un orbital. ¿Y qué pasa? Cuando están solos en un orbital, tienen un momento magnético muy fuerte, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que era el momento magnético, no? El momento magnético es esto, cuando se alinean con el campo y precesan. Esto se llama momento magnético. Y estar en momento magnético
los hace aptos para recién recibir el pulso de radiofrecuencia. Si mis protones no estuvieran en momento magnético, no podría yo enviarles el pulso, o sea, no sucedería el fenómeno de resonancia. Sí o sí necesito que estén en momento magnético. Por eso es que la resonancia demora, porque todo eso tiene que suceder en nuestro cuerpo, ¿no? Bien, cuando están próximos a los tejidos, ¿qué sucede? Modifican el campo magnético local. ¿Y qué hacen? Ayudan a cortar los tiempos de relajación de las moléculas que están cercanas. ¿Qué quiere decir? Facilitan la devolución de energía de los protones, porque recuerden que están excitados y después se relajan. Bien, la facilitan, que previamente habían sido excitados por el pulso de radiofrecuencia. Bien, en el caso, ¿no? Del contraste con gadolínio, que es el que usamos en resonancia, este efecto se ejerce predominantemente sobre las moléculas de agua. Igual habíamos hablado que la resonancia se basaba en esto. Yo les dije, hay resonancia de otros elementos. Hay, por ejemplo, resonancia del fósforo, pero bueno, no hay tanto fósforo en nuestro cuerpo. Entonces, se hace sobre los protones de hidrógeno. ¿Y qué sucede? Se unen y se desunen, ¿no? Al contraste como muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Facilitan el tiempo de relajación. Bien. Entonces, el efecto ocurre donde se encuentra el contraste y ¿qué pasa? No afecta al resto de los tejidos. Entonces, por eso también puedo diferenciar cuáles son las estructuras que toman más medio de contraste y así poner en evidencia si hay alguna patología. Y este efecto no es mayor en T1 que en T2. ¿Se entiende esa parte? ¿No? ¿Qué sucede? El gadolínio, ¿no? O sea, se une y se desune, ¿no? A lo que serían estas moléculas de agua muchas veces. Entonces facilita su relajación. Eso es lo que hace. Bien, el otro que teníamos, el otro mecanismo de acción de cómo actúa el medio de contraste, era el efecto de susceptibilidad magnética, ¿no? ¿Y qué era? Bueno, cuando una sustancia se encuentra en un campo magnético, ¿qué sucede? Puede ser magnetizada, ¿no? Al estar bajo un campo magnético externo, los momentos magnéticos de esos átomos, que normalmente tienen un patrón aleatorio, se alinean, produciendo lo que es un aumento del campo magnético local. ¿Qué quiere decir todo este juego de palabras? A lo mismo que les dije recién. La resonancia solamente sucede en el imán, porque si así como estamos nosotros metemos un pulso de radiofrecuencia no va a pasar nada. Sí o sí necesitamos estar bajo el campo magnético. Bien, y dependiendo de la magnitud del aumento local del campo magnético, los contrastes se van a clasificar de menor a mayor. Por ejemplo, ¿no? Lo que le decía recién. Paramagnéticos, como son los quelatos de gadolinio, que es lo que vamos a ver. Los que le decía recién. El gadolinio es paramagnético. Y ser paramagnético quiere decir que son, ¿cómo se dice? Poco atraídos por el campo, ¿no? Después tenemos paramagnéticos, como los óxidos de hierro, y después tenemos los ferromagnéticos, como el hierro, ¿no? ¿Qué hace? Hace que la magnetización se mantiene aunque se retire el campo. Recuerden que dijimos que había prótesis que antes eran de algún material que podía ser ferromagnético, a eso se referencia, ¿no? Bien. Eh, lo que es la susceptibilidad magnética, cuando se usa principalmente en las secuencias potenciadas en T2, ¿no? Donde el elevado momento magnético del contraste produce lo que son heterogeneidades del campo local, ¿no? ¿Y qué hace? Acelera el desfase de los protones. ¿Y qué quiere decir desfasar? Dijimos que el T2 era esto, ¿no? Era cuando estos protones se desfasaban, dejaban de girar todos juntos, ¿no? Bueno, esto lo acelera, digamos, hace que cada uno se vuelva por su lado más rápido y acorta el T2. ¿Y cómo yo lo voy a visualizar? Bueno, con una hipointensidad en las secuencias potenciadas en T2.
especialmente en las T2 de eco de gradiente, que es ahí ese que dice T2 asterisco. Bien. ¿Y cómo se va a comportar? Como un contraste negativo. Bien, este es el principal mecanismo de acción de los contrastes superparamagnéticos, para que sepan. El gadolino no es superparamagnético, es paramagnético, no se olviden de eso. Bien, y lo otro que puede llegar a provocar es un cambio en la densidad protónica. ¿Qué sucede? Al administrar un medio de contraste, se modifica el número de protones, ¿no? Que allí o sea, recuerden que la densidad protónica era esto, medir cuánta cantidad de protones había en un tejido, cuánta agua. Entonces, si yo administro un medio de contraste, ahí se va a modificar el número de protones o no, donde se distribuya, aumentándolo o disminuyendo. Depende de si hay una patología o no. Así como, por ejemplo, cuando se administra varios por vía oral, se produce una pérdida de señal. ¿Por qué? Porque disminuye el número de protones por espacio, es decir, lo reemplaza. Bien. Y después, cuando hablamos, ¿no?, del gadolinium, decimos que tiene una clasificación. Eh, Hay múltiples tipos de contraste, ¿no?, que se pueden clasificar de diferentes maneras. Bien, recuerden que dijimos que el gadolinium se administraba intravenoso, ¿no? En ambos casos puede ser que se dé oral, no, pero bueno, se administra intravenoso. En el caso que se quiera ver alguna vía biliar, se podría llegar a dar oral. Bueno, ¿y qué sucede con este medio de contraste, ¿no? Con este gadolinio. Porque ¿qué es? Es un elemento, ¿no? Que está ahí en la tabla. Bueno, el gadolinio es un metal pesado, ¿no? Que en su forma libre sí es tóxico. Yo les había dicho que el gadolinio era muy seguro porque es muy seguro, pero como está unido a algo, ¿no? A estos quelantes, deja de ser tóxico. Pero si estuviera libre, se volvería tóxico. Entonces, cuando es administrado directamente, se deposita en varios tejidos, entonces no es posible eliminarlo, ¿no? Para su utilización como medio de contraste, ¿qué pasa? Se le agrega un quelante. Por eso no se podría administrar directamente, ¿no? Si no, se produciría, un ejemplo, una fibrosis sistémica nefrogénica, lo mismo que dijimos. En ese caso solamente sería tóxico. Cuando se le añade un quelante, que es una sustancia que disminuye su toxicidad y permite que se pueda eliminar. Bien, ¿y cuál es la farmacocinética que tiene este medio de contraste, ¿no? ¿Cómo es que actúa el gadolíneo? Bien, dijimos recién que los medios de contraste que se basaban en el gadolíneo habitualmente se administran vía intravenosa, ¿no? Tiene una distribución extracelular. ¿Qué pasa? Recorren todo lo que es sistema circulatorio, pasan al compartimiento intersticial, ¿no? Y posteriormente van a ser eliminados por el riñón sin ser metabolizados. La vida media se dice que es 90 minutos. Y cuando, o sea, siempre y cuando este paciente tenga una función renal normal. Por eso hay la importancia de conocer es filtración que dijimos, ¿no? Entonces, si tiene una filtración glomerular que es normal, a las 24 horas lo tendría que eliminar. Lo mismo que hablábamos en el caso, ¿no?, de mujeres embarazadas o mujeres que estén lactando. Dijimos que si estaban lactando, lo preferible era que, no sé, debe amamantar, después se realiza el estudio con medio de contraste y después, 24 horas, recién volver a alimentar, ¿no?, a su hijo. Y en el caso de pacientes que tengan insuficiencia renal, preferiblemente que se hagan este estudio, ¿no? Y después de inyectarse gadolíneo, recién ahí hacerse la diálisis. Sí o sí, hacerse primero lo que sería el estudio para después hacerse diálisis. Y
si tenían una función renal moderada, es decir, que no funcionaba al 100%, darle mucha agua, mucha agua. Y si estaba embarazada, si se puede esperar a que nazca el bebé para hacer el estudio, mejor. Y si se tiene que hacer, bueno, lo mismo, mucha agua. Profilaxis es mucha agua. Bien, ¿y cómo se administra, no? La mayoría de estos contrastes se suministran en concentraciones, ¿no? De 0,5. Y la dosis habitual suele ser de 0,2 mililitros por kilogramo. Por lo general, el gadolinium viene como una ampollita chiquita así de 7. Entonces se calcula por peso de paciente, ¿no? Bien, en algunos casos, como estudios angiográficos, se puede ser que se administre más dosis o si se usa un inyector. Ahí vamos a ver un videito después. Siempre y cuando, obviamente, hay que leer los prospectos para calcular la dosis adecuada del paciente, ¿no? Acá un ejemplo dice, por ejemplo, el gadobutrol, que es una forma farmacéutica, ¿no? Como viene el gadolinio, se suministra el doble de concentración que el resto de contrastes. Bien. Habitualmente, lo que es la administración intravenosa es a un caudal de 2 mililitros, ¿no? Por segundo, seguido de 20 mililitros de suero. No siempre, puede ser que pase. Aunque en algunos casos se puede aumentar o disminuir, como por ejemplo en los estudios de perfusión. Cuando hablamos de estudios de perfusión, hace referencia a... La perfusión es como este medio de control se va a perfundir un tejido, ¿no? Cómo se va a meter. Eso es la perfusión. Bien, en los que se suele aumentar hasta 5 mililitros. Bueno, y la administración de suero posterior al contraste consigue que se distribuya de una manera más homogénea en lo que es el torrente sanguíneo. Bien, ¿qué hace el gadolínio? Acorta, dijimos, sobre todo el T1, ¿no? De manera que vuelve hiperintensas aquellas estructuras en las que se concentra, donde se va a almacenar. O sea, lo usamos ¿por qué? Porque queremos detectar patologías. Entonces, el gadolínio se concentra ahí. ¿Y cómo lo consigue? Con lo que dijimos recién, a través de sus electrones no pareados. ¿Por qué? Porque tiene un alto momento magnético. Y al tener un alto momento magnético, modifican la relajación de los núcleos de hidrógeno vecinos. Bien, el acortamiento del T1 no siempre es lineal, ¿no? No es que cuanta más dosis, más hiperintensidad se consigue, sino que aumenta, o sea, como una curva. ¿Vieron que lo mostré en la imagen recién? Al inicio, a más dosis, más hiperintensidad. Pero cuando ya alcanza cierto punto, o sea, ya está, no sigue aumentando la hiperintensidad, no es proporcional. Y no aumenta según la dosis suministrada. Porque una vez que alcanzó su punto más hiperintenso, ahí se queda. No tengo por qué seguir administrando medio de contraste porque no va a pasar nada. Entonces recuerden eso, que el acortamiento de T1 no es lineal, sino que sirve una curva. No es más dosis, más hiperintensidad, no es así. Bien, cuando usamos, ¿no? El contraste, em, la forma, ¿no? En la que se va a ver la imagen depende de qué, de la secuencia. Si nosotros vemos un T1, un T2, un T2 de gradientes, también podemos hacer después del contraste un T1 con saturación grasa, por ejemplo en osteoarticular, porque si no, imagínense, la grasa se refleja muy rápido, me da mucha señal. Entonces le tendría que saturar para poder ver mejor el gadolínio, digamos, ¿no? A dónde está. Bien, si el contraste está en alta concentración, genera un efecto llamado susceptibilidad magnética, ¿no? Que es lo que dijimos recién, altera el campo magnético local y hace que los protones pierdan coherencia más rápido. ¿Y qué sucede? Esto acorta el T2, lo que en las imágenes potenciadas en T2 se traduce en una señal más baja, es decir, lo voy a ver hipointenso. Lo que decíamos recién,
Bien, por ejemplo, después de administrar el contraste, si se concentra en el sistema piel-uretral, ¿no? Lo que es la pelvis renal y uréteres, estas estructuras se van a ver más oscuras en T2. Bien. Y ese mismo principio, ¿no? Es decir, acortar el T2, se utiliza también en estudios de perfusión, donde se mide cómo entra y circula el contraste por un tejido, viendo los cambios de señal en el tiempo. Eso es la perfusión, ¿no? Cómo entra, se estudia cómo circula el contraste. Bien. O sea, para mejorar lo que es la visualización, ¿no? De los efectos de los contrastes de gadolinio y dependiendo del tipo de estudio que se vaya a realizar, se utilizan secuencias específicas, ¿no? Con administraciones diferentes. ¿Qué quiere decir? En dosis y velocidades diferentes. Por ejemplo, en un estudio para ver lo que son lesiones cerebrales suelen ser las eco de gradiente. Las eco de gradiente son las que venimos viendo, ¿no? El T1, a eso se referencia. Con una dosis simple y en forma tardía a los 5 minutos, ¿no? Mientras que en estudios angiográficos arteriales, ¿qué hace? Se utilizan secuencias eco de gradientes, ¿no? Bien, con dosis dobles y secuencias adquiridas, ¿cuándo? Cuando el contraste se encuentre en el primer paso por el árbol arterial, es decir, a los pocos segundos de la inyección. Súper. Bien, cuando hablamos de los contrastes, ¿no? Por gadolinio, habíamos dicho que eran muy seguros, ¿no? Bien, ocasionaban reacciones adversas, muy raramente, pero bien. Si lo comparamos, ¿no? Con el yodo, son muchos más seguros. El yodo suele producir muchas reacciones adversas. Eh, bien, entonces, tiene una incidencia menor al 5%. Y las reacciones adversas muy graves tienen una incidencia de uno cada 100.000 o 500.000 pacientes. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les había contado que sí, la fibrosis sistémica nefrogénica, que era una patología producida pura y exclusivamente por gadolinio, era muy reciente y había muy pocos casos y no tenía cura? Bien, ¿cuáles son las más habituales que puede llegar a tener el paciente? Reacciones adversas agudas, ¿no? En el momento, náuseas, cefalea y alguna picazón puede ser. Bien, y como dijimos recién, uno de los efectos propios de estos contrastes, ¿cuál es? La fibrosis sistémica nefrogénica. Ya, como vieron que recién yo les dije que el gadolinium si está libre es tóxico, ¿no? ¿Y qué pasa? Se deposita en los tejidos y no lo podemos eliminar. ¿Pero qué? Para evitarlo, se utiliza el gadolinium que se une a un quelante, ¿no? Este quelante lo que hace es lo hace que no sea tóxico y que se pueda eliminar. Pero ¿qué pasa? El puesto del gadolinium en el quelante lo pueden disputar otros metales presentes en el organismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El calcio, el cobre o el zinc, ¿y qué pasa? En este caso, se libera el gadolinio y sucede que no se puede eliminar, se vuelve tóxico y produce, ¿no? Una disfunción renal. Se entiende, ¿no? Es como que reemplaza, ¿no? El calcio o el cobre, como que sacan el gadolinio del quelante, lo reemplazan y el gadolinio pasa a estar libre, produciendo, ¿no? Alguna nefropatía inducida por contraste. Bien, cuando el contraste permanece poco tiempo en el organismo, ¿no? Porque dijimos que normalmente se eliminaba por el riñón, ¿no? No da tiempo a que se produzca esto, a que se deposite, a que haya alguna nefropatía. En cambio, ¿qué pasa? Si se produce cuando el contraste no se elimina adecuadamente. ¿Y en qué casos no se va a eliminar adecuadamente? Bueno,
en el caso de que haya alguna insuficiencia renal, dijimos. ¿Por qué? Va a permanecer más tiempo en el organismo. Y dijimos que el gadolino libre se depositaba en los tejidos. Bien, y producía una fibrosis sistémica nefrogénica, que provocaba ese engrosamiento cutáneo, picazón, dolor, contracturas musculares. ¿Y qué pasa? Empezaba así. Empezaba con estas placas, ¿no? Engrosamiento cutáneo, principalmente en los troncos, ¿no? En los miembros superiores e inferiores. Por lo general respeta la cara, es como que no aparecen en la cara. Eh, Bien, y avanza, ¿no? Se empieza a endurecer, por decirlo de una forma, todo. ¿Y qué sucede? No tiene cura y va a avanzar en un momento a los sistemas, ¿no? A los pulmones, al corazón. ¿Y qué va a pasar con el paciente? Se va a morir porque todo esto se va a engrosar, ¿no? Va a quedar como, por decirlo de una forma, duro. Bien, recuerden eso, no tiene cura. Igual, no tiene cura, pero es muy raro que suceda. O sea, no sé si capaz en el mundo hay menos de 500 casos. O sea, es muy raro que suceda. Por eso es importante siempre conocer la función renal de los pacientes, ¿no? Que, que el paciente venga con sus valores de creatinina y urea para nosotros poder calcular cómo va a filtrar este medio de contraste. Bien, los quelantes, ¿no? Que fijan mejor el gadolinio y por lo tanto son más seguros, son macrocíclicos, ¿no? No nos vamos a meter tanto en química, pero para que quede claro esto. Bien, debido, ¿no? Al riesgo de que aparezca esta fibrosis nefrogénica sistémica o fibrosis sistémica nefrogénica, es lo mismo. Bien, hay diversos contrastes, ¿no? Que tienen gadolinio, como gadodiamida, gadopentato, son formas en las que vienen, ¿no? Están contraindicados en caso de insuficiencia renal. En el uso del resto de contrastes en pacientes con insuficiencia renal, dijimos que tenían que tener mucha precaución. Y siempre espaciando la dosis al menos 7 días en el caso de que se tenga que repetir el estudio, ¿no? Hay muchas veces que quizás el paciente en caso de un control o algo y lo tiene que repetir. Bien, en estos casos, esperar por lo menos 7 días. Y obviamente, si tiene insuficiencia renal, mucha agua y en el caso de que se haga diálisis, se la realiza también. Bien, hay excepciones, ¿no? A lo que hablamos recién, hasta ahora hay tres contrastes con una serie de características diferentes que hay que como resaltarlos, por decirlo de una forma. Bien. Vamos a ver esto. Bien, tenemos el gado venato de dimeglumina. Esta es la marca comercial, ¿no? Que lo distribuye, eso se referencia. ¿Qué pasa con este medio de contra? Bien, me hago. Por un lado, tiene una alta relajatividad. Vieron que recién nosotros hablamos de lo que era la relajatividad. Más o menos el doble de lo que es el resto. Por lo que, a la misma dosis, permite detectar mejor la patología, ¿no? Y ver mejor estructuras vasculares o bien utilizar menos gadolinium, ¿no? Y este efecto lo consigue ¿por qué? Porque una pequeña proporción del contraste se une a una albumina de forma reversible. Por otro lado, el 2 al 4% se excreta de forma tardía por la vía hepatobiliar. ¿Y qué pasa si pasa por la vía biliar? Va a realzar o no lo que es el parénquima hepático, normalmente en T1. Bien, principalmente entre la primera y la segunda hora tras la administración, observándose si se encuentran lesiones en el hígado de forma hipointensa con respecto al resto del hígado. Entonces, este medio de contraste es muy usado por eso, porque se relaja muy rápido. Y obviamente
tiene esa función, ¿no? De que se excreta por una parte por el hígado, entonces también podemos poner en evidencia si hay alguna patología ahí. Bien, después tenemos el gadosectatos disódico, que es de Primovit. Como le digo, estas son marcas comerciales que lo distribuyen. Bien, este medio de contraste se une también a la albumina y se excreta en la máxima proporción por vía urinaria y por vía biliar. Vieron que yo recién les había dicho que por lo general se elimina renal. ¿Y qué pasa? Alcanza el máximo realce hepático a los 10 o 20 minutos de la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo voy a, es cuando más potente esté su administración, ¿no? Más señal me dé, por decirlo de una forma. Lo realza, lo veo. Bien, y al igual que el anterior que vimos recién, permite evaluar lesiones hepáticas, ¿no? Por sus dos comportamientos. Extracelular, como el resto de los contrastes basados en gadolinio, e intracelular en fases más tardías, como los super paramagnéticos. Bien, y después tenemos el gadofosfobéser trisodio, que es de Vasovis, también, son marcas comerciales. Y este medio de contraste que tiene su unión con una albumina, ¿no? Hace que pase al poco espacio extracelular y que se elimine más lento. ¿Y qué pasa? Permanece más tiempo en circulación y se puede usar mejor para ver estudios vasculares. ¿Por qué? Porque en los estudios vasculares el control se va a pasar más rápido, ¿no? Y recuerden que se está distribuyendo, entonces le da esta ventaja de quedarse más tiempo y poder obtener imágenes. Recuerden que en resonancia el paciente tiene que quedarse quieto para yo poder obtener la señal. Y no puedo yo hacer que mi sangre deje de circular. Entonces esto sería como una ayuda. Bien, vieron que recién les había nombrado esto, los contrastes súper paramagnéticos. Bien, estos contrastes súper paramagnéticos obviamente se utilizan mucho menos y están constituidos ¿por qué? Por un núcleo central de óxido de hierro. ¿Y qué es el hierro? El hierro es ferromagnético, ¿no? Bien. ¿Y qué hace esto? Confiere un importante efecto de susceptibilidad magnética. Entonces, por este motivo, se utilizan en secuencias T2 ecodegradientes. ¿Por qué? Porque cuando se depositan en un tejido, se produce una pérdida de la intensidad de la señal. Si yo pierdo señal, lo voy a ver hipointenso, no oscuro, porque estoy perdiendo señal, observándose hipointenso. Es decir, un contraste negativo. Y también pueden acortar el T1, pero en menor medida. O sea, el gadolinio es lo ideal para acortar el T1. Por lo tanto, no se utiliza para esto. Bien, estos contrastes superparamagnéticos se eliminan por diferentes sistemas, dependiendo del tamaño de la partícula a la que esté unido este óxido de hierro, ¿no? Acumulándose en las células del organismo que los eliminan. eh, Esta capacidad que tiene, ¿no? Hace que se comporte como un contraste intracelular. Cuando es intracelular, me permite valorar la patología del órgano que nos va a excretar. Por ejemplo, ¿no? Si va a ser hepatobiliar o si va a ser renal. Y por esta razón, también se los conoce como contraste órgano específico, porque va directamente al órgano específico, ¿no? El contraste que el órgano que los va a eliminar es donde se almacena, es el que tiene la patología. Bien, esta distribución los diferencia de los contrastes basados en gadolinio que, ¿qué pasa? Normalmente se distribuyen por el compartimiento extracelular. Así que bueno, tienen esa ventaja, ¿o no? Que se almacenan en el órgano que los excreta, y si se almacenan en el órgano que los excreta, es porque ahí hay una patología. Bien, ¿y cuáles son estos principales contrastes súper paramagnéticos? Bien, tenemos los espío, ¿no? Súper paramagnéticos. Estos contrastes
por lo general, son captados por células del hígado y del vaso, ¿no? Tras la administración de este contraste, el tejido hepático normal lo voy a ver hipointenso en T2 asterisco, ¿no? Las lesiones derivadas de hepatocitos aparecen menos hipointensas. Y si hay lesiones no hepatocitarias, por ejemplo una metástasis, se van a ver hiperintensas con respecto a lo que es el parénquima hepático. Después tenemos lo que son las ultra superparamagnéticas, que son parecidas pero más chiquitas. ¿Qué sucede con estas? Se acumulan en ganglios linfáticos y en la médula ósea. Los ganglios normales o inflamatorios se van a ver hipointensos en T2. Todas estas, los que son los superparamagnéticos, se utilizan en secuencias ecodegradientes. Recuerden eso. Bien. Mientras que si se infiltran por células tumorales, mantienen su intensidad de señal previa a la que se administró el contraste, es decir, no produce ningún cambio. Y después tenemos los BS-POP, que son más chiquitos todavía, que se utilizan, por ejemplo, para angiografías. Recuerdan, geografías son para ver vasos. Bien. Y después tenemos agentes de contrastes orales. ¿Cuáles son? ¿No? Bueno, estos contrastes se administran por vía oral, principalmente si se quiere valorar lo que es el tracto gastrointestinal o no. Pero también se pueden introducir por cualquier otra cavidad. Por ejemplo, si es vía rectal, vaginal, también se puede usar. En el caso de los contrastes orales, se debe administrar con fármacos. ¿Para qué? Para disminuir el movimiento intestinal, ¿no? El movimiento peristáltico, algún antiespasmódico, y así poder conseguir imágenes con más nitidez. Bien, ¿y cuáles son estos medios de contrastes más utilizados? Por ejemplo, el agua. ¿No? La disolución de metilcelulosa y bario son contrastes que pueden mostrarnos hiperintensidad en T2. Es decir, podemos usar el bario acá. Siempre usamos gadolinio, pero se puede. ¿Y qué hacen? Delimitan las paredes intestinales. En T1 lo voy a ver hipointensos, por lo que se pueden utilizar ¿con qué? Con el gadolinio. ¿Vieron que recién les mostré esa imagen que mostraba las paredes? Bueno, es lo mismo. Em, Entonces podría ser como una combinación ahí. Iba a mejorar lo que es el realce de lo mural del tracto digestivo o genitourinario. Y después tenemos disoluciones de contraste con gadolinio de óxidos de hierro o manganeso. O zumos de frutas, por ejemplo, de piña, mango, arándanos. ¿Qué pasa? Muestran hiperintensidad en T1 y también muestran hipointensidad en T2. Y también se utiliza, por ejemplo, acá en Argentina he escuchado que se puede usar mate cocido o mate, también tiene el mismo efecto que el mango o la piña. Bien, a ver, perfecto. Y bueno, ¿qué pasa con todos estos contrastes, no? Obviamente, todos los que son los avances que están haciendo, va encaminado a mejorar lo que es la calidad de contraste y evitar de que se produzcan menos reacciones adversas, ¿no? En forma que con dosis menores se consigan buenos realces, también identificar otras sustancias con baja toxicidad que permitan utilizarse como contraste. Quizás se puede encontrar algo que no sea gadolinium y empezar a usar otra cosa. Bien, un ejemplo podrían ser las porifinas metálicas que se acumulan en las células que están sometidas a una división rápida. Recuerden que los tumores son esos, ¿no? Células que se dividen rápidamente y algunas inflamatorias. Bien, y si nosotros podemos ubicar esto, se podría aplicar alguna terapia láser, ¿no? Pero bueno, son muy tóxicos, entonces como que todavía no se está usando. Pero la idea es esa, descubrir algún otro medio de contraste y que quizás menos dosis, podemos obtener un buen realce. Bien, aparte de eso, ¿no? También se está investigando contrastes que se unen a sustancias y se incorporan a determinados antígenos o enzimas. Por ejemplo, algún receptor para detectar lesiones precancerosas o pólipos. Vieron que recién les mostraba los super paramagnéticos y teníamos a esto.
los uspió. Bien, como comentamos anteriormente, ¿qué pasaban? Dijimos que se acumulaban en los ganglios linfáticos, ¿o no? Por lo que se podría utilizar para marcar alguna actividad inflamatoria. Por ejemplo, el rechazo de algún órgano trasplantado o alguna placa arteriosclerótica, bien, o alguna placa desmineralizante de la esclerosis múltiple, bien. Ahora les voy a mostrar un videito que les quería mostrar sobre medios de contraste como para que esto quede más englobado. Acá les dejo también de paso, antes de que vayan a YouTube, que lo tengo cargado ahí, para que si me quieren seguir en TikTok, donde subo cosas de radiología, se los dejo acá. Soy radióloga. Y ahora les comparto pantalla en YouTube. Bien, chicos, eso más o menos como para dar un cierre a lo que vimos. Sé que es mucha información, pero, o sea, hay que conocer, ¿no? Lo que son los medios de contraste y cómo actúan. Así que, si alguien quiere preguntar algo, los veo en el chat. Sobre la clase, ¿no? Hablamos sobre contrastes. Eh, Como les digo, es bastante seguro, pero hay que tener sus precauciones. No se usa siempre, pero depende si se quiere poner en evidencia alguna patología. Ya vamos a ver la próxima clase cuáles son las más frecuentes que utilizan medio de contraste. Recuerden que tienen subidas. Ahora cuando termine esta clase les subo eh, a la plataforma la clase de recién. Les subo el Power. Pero yo les subí los otros Power también, ¿eh? De las clases anteriores. También tienen grabado para que los puedan ver de nuevo. Si algo no quedó claro, lo pueden volver a ver también. Si están viendo la clase y si les ocurre alguna pregunta, la anotan y me la escriben acá en la clase que viene. Bien, si no hay ninguna pregunta. Quedó todo claro, parece. Buenas tardes. Ay, no sé, mira, si estás en el grupo de WhatsApp para que puedas preguntar por ahí, así Facu, que es el encargado de acá, te puede informar y te dice cuánto tiempo van a estar las clases grabadas, porque no sé bien hasta qué día. Ahí le podemos preguntar a él. Están todas las clases subidas, eso sí. Dale, ahí ponenle el grupo, le preguntas, así Facu les responde. Bien, chicos, si no hay preguntas, si después ven las clases, aprovechen eh, estos días, miércoles, que tenemos clase también, miren las clases anteriores y si cuando están viendo las clases les surge alguna pregunta, la anotan. Así la próxima clase, que siempre tenemos un tiempito, nada, me la escriben por acá y le respondemos. Quizás ustedes tienen una duda y algún compañero también, así respondemos ambas. No, tienen hoy los lunes, el miércoles, viernes y sábado. El sábado ya terminamos con este diplomado. El viernes y el sábado van a tener unas clases un poquito más largas que la de hoy porque vamos a dar todo el contenido. Pero yo terminaría el sábado, por eso no sé bien hasta qué día van a estar las grabaciones. Ahí en el grupo seguro te responden. Pero nos vemos de nuevo el miércoles.
A las 6 hora Argentina, 4 hora Colombia. Ahí en el grupo pasan igual, de acuerdo al país, para que no se pierdan la clase en vivo. No, de nada. Bueno, chicos, buen comienzo de semana y traten de ver las otras clases, así anotan. Si todo quedó claro, de 10, pero si surge alguna duda, me la escriben por acá y la respondo el miércoles. Aprovechen estos últimos días que son las clases en vivo. Y listo, chicos. Nos vemos el miércoles. Estén atentos al grupo. Ahora les subo el material. No, de nada.